Así que si tienen sus Biblias, aunque no las tengan, sé que no las tienen memorizadas, pero si tienen sus Biblias, les voy a pedir que las abran a Filipenses. Estamos en una corta serie que le hemos dado un título general, Encontrando aliento espiritual en medio de la prueba. Y la razón de este título es obvio. Estamos todos pasando una prueba singular. Y este virus, esta pandemia nos ha afectado a cada uno de nosotros de diferentes maneras, sin duda. Pero estamos experimentando una prueba, una aflicción que es singular. Y hemos escogido, tenemos varios pasajes que queremos estudiar o por lo menos meditar en ellos, que nos ayuden a enfocarnos en lo que el Señor está haciendo a través de estas pruebas. La semana pasada tuvimos la oportunidad de abrir a Filipenses y nos enfocamos en Filipenses capítulo 1, versículo 6, donde Pablo da esta tremenda promesa para un creyente, uno de los pasajes más reconfortantes para un hijo de Dios. Filipenses 1, 6, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es una promesa completa, sin excepción, sin condiciones. La obra que Dios comenzó en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aunque a veces nos sintamos que todavía no hemos sido lo suficientemente pulidos. Nos sentimos como diamante en bruto, y algunos de nosotros más brutos que otros. Pero ustedes saben lo que estoy diciendo. Nos sentimos que no estamos completos. Nos sentimos que estamos ásperos. Nos sentimos que nos falta mucho todavía. Pero la promesa es que Él comenzó la obra y Él la continuará hasta el día de Jesucristo. Hoy quisiera que enfocáramos nuestra atención en otro pasaje en Filipenses también, en el capítulo 4, donde Pablo está hablando en este capítulo 4, básicamente del 1 al 9, de características que distinguen una vida cristiana firme, una vida cristiana estable. Yo creo que cada uno de nosotros que conocemos al Señor, deseamos caracterizarnos por tener una vida estable. Ninguno de nosotros desea permanecer en un estado infantil, un estado inmaduro de nuestro desarrollo espiritual. Y creo que el Señor está usando esta prueba, esta medio para hacernos justamente eso, madurarnos a cada uno de nosotros. Y tal vez no notamos un cambio inmediato, pero el Señor de a poquito está haciéndonos ver cosas y haciéndonos que enfoquemos nuestra atención en situaciones que Él quiere que pongamos atención. Y nos está madurando. Y qué hermoso es llegar al cabo de una carrera, una vida cristiana y decir, estoy listo para partir. Me siento en paz y anticipo el encuentro con el Señor. Yo recuerdo hace unos años, varios años ya, cuando mi padre vino a visitarnos a casa. Algunos de ustedes conocieron bien a mi papá, Antonio Tolopilo, y su testimonio, su vida. Y recuerdo que la última vez que nos visitó nos dijo, mira, no, hijo, no sé si volveré a estar con ustedes en tu casa. Posiblemente esta sea mi última vez. Era profeta mi padre. Sí, fue la última vez. Continúo orando por ustedes cada día. Pido que el Señor les bendiga y bendiga el ministerio que Él ha puesto sobre tus hombros. Me dio un beso y se fue. Cortas semanas después de esa visita, mi padre nos llamó a su casa, a los tres, a mis hermanos y yo, para que estuviéramos con él. Ya mi papá estaba muy débil y estaba en sus últimas, ahí ya sabíamos.
Pero es interesante que él nos reunió cierto día de la semana, no me acuerdo cuál, y nos dijo, mira, quiero que sepan que el Señor me está llamando. Y no sé si será mañana o pasado, pero el Señor me está llamando, pero quiero que ustedes sepan, por sobre todas las cosas, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Conociendo a mi padre, yo sabía que esa era su verdadera actitud para con la muerte. No era temor, no era miedo, era simplemente un tiempo de ver la realidad y ver el futuro para estar con su Señor. Y si hay algo que mi padre estaba listo para experimentar era enfrentarse a la muerte, enfrentarse al último paso. Y papá, junto con el apóstol Pablo, pudo decir, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cómo podemos llegar a tener esa convicción? ¿Cómo podemos ser espiritualmente firmes, estables, aún dentro de las pruebas más difíciles? Y esa pregunta tiene relevancia especial en estos días. ¿Cómo puedo enfrentarme a estas pruebas? ¿Cómo puedo ser firme aún dentro de esta prueba que estamos a través de la cual estamos todos atravesando? ¿Y cómo podemos enfrentarnos a la muerte, la última prueba, el último enemigo, y mirarle en la cara y decir, como el apóstol Pablo dijo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Bueno, en el caso del apóstol Pablo sabemos que él estuvo listo. En el caso de mi padre, como testimonio, yo sé que él estaba listo y pasó a la presencia del Señor con esa actitud. El punto es que lo que queremos ser hasta el día que el Señor nos lleve a su presencia es espiritualmente estables, firmes. Y de eso nos habla el capítulo 4 de Filipenses. Particularmente el versículo 1 nos introduce a esa verdad cuando dice Pablo, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. El tema de lo que sigue en este pasaje es firmeza espiritual. Firmeza espiritual. Y Pablo está escribiendo a cristianos como nosotros, con sus debilidades, con situaciones particulares, con flaquezas, con actitudes tal vez no muy buenas, como notamos entre estas dos hermanas en el capítulo 4, versículos 2 y 3, que aparentemente se estaban peleando. Y Pablo dice, quiero que estéis firmes. Y les escribe para que sean fuertes, arraigados, estables en el Señor. Dios había comenzado la buena obra en ellos, no hay duda de eso. Dios ha comenzado la buena obra en nosotros. Y Él, como Él lo promete, la perfeccionará. Pero ellos y nosotros somos responsables de ser obedientes. Noten el capítulo 2, versículo 12 de esta epístola, donde Pablo les dice a estos creyentes, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, habían sido obedientes, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué dices eso? Porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Ya Pablo nos dijo que la obra que él comenzó la va a terminar y la hace de esta manera. Él comienza la buena obra y causa en nosotros tanto el querer como el hacer. Comienza en la conversión, continúa a través de esta vida por medio de la santificación y culmina en gloria eterna. La obra será terminada, pero nosotros, cada uno de nosotros, somos responsables de ser obedientes. Hoy enfocaremos nuestra atención solamente en 3 versículos, 5, 6 y 7 de este capítulo 4, que hablan de la firmeza espiritual.
Y lo que notamos es que la firmeza espiritual demanda confianza en el Señor, quien está cerca de cada uno de nosotros. Noten el versículo 5, termina diciendo, el Señor está cerca. Y el versículo 6 comienza diciendo, por nada estéis afanosos. Noten que hay una relación, una secuencia entre saber que el Señor está cerca y que controla todo lo que nos sucede en esta vida y no tener ansiedad. Es interesante. La solución a la mayoría de nuestros problemas como cristianos se encuentra en qué concepto tenemos de Dios. Si tú entiendes que Dios es quien es Dios, el Todopoderoso, el soberano y controla todo, tu concepto de Dios, tu teología es vital para tu firmeza espiritual. Una teología bíblica, una teología basada en la palabra de Dios es vital para ser firmes espiritualmente. Un creyente que tiene una teología, voy a usar esta frase muy común entre los mexicanos, una teología chafa, por decirlo así, una teología liviana, una teología que es superficial, va a ser una persona superficial. Un creyente que tiene una teología que demuestra más y más estabilidad y madurez. ¿Tú entiendes lo que Dios es? Eso te va a afectar tu vida. Si tú sabes que todas las cosas ayudan a bien a los que son llamados por Dios conforme a su propósito, y tú sabes que Él está cerca, entonces tu ansiedad comienza a desvanecerse. En la medida que sabemos quién es Dios y que Él está cerca de nosotros, y por supuesto sabemos que Él no solamente está cerca, sino que está en nosotros por medio de su Espíritu. Nos dice Pablo en 1 Corintios 6, 19, que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. El Señor está cerca de nosotros y está tan cerca que reside en nosotros por medio de su Espíritu. Tu confianza en Dios, que su palabra revela, y tú conoces a ese Dios, eso te da paz, eso te da seguridad. Hay un salmo que no tenemos tiempo de examinar, pero el Salmo 31 lo pueden leer durante estos días en sus casas. Salmo 31, donde el salmista comienza diciendo, en ti, oh Señor, me refugio. Jamás sea yo avergonzado. Líbrame en tu justicia, inclina tu oído, rescátame pronto. Fortaleza para salvar. Este creyente expresaba fe que sostiene en tiempos de dificultad. La solución a nuestros problemas radica en confiar en Dios, quien está en control de todo lo que nos afecta. Dios conoce nuestro problema, Dios ha permitido ese problema y Dios es el que tiene un propósito para nuestra vida y que envía y permite todas las cosas que vienen a nuestra vida para nuestro bien. No hay nada que nos aflige que Dios no ha permitido. Es por esta razón que Pablo podía decir con toda seguridad en el capítulo 8 de Romanos, que estudiamos juntos hace un par de semanas. Sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas ayudan a bien para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Desde una eternidad en el pasado a una eternidad en el futuro, todo detalle ha sido establecido y decretado por Dios para el bien de los suyos y para su gloria. Entonces Pablo puede decir en el versículo 31 del capítulo 8 de Romanos, entonces, ¿qué diremos a esto? Qué tremenda pregunta. Cuando estamos turbados, cuando estamos temblando, cuando estamos con miedo, cuando nos sentimos abrumados, conociendo quién es Dios,
Y sabiendo quién es Dios, Pablo hace la pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la gran pregunta. Lo que nos da firmeza, lo que nos da estabilidad y confianza absoluta en Dios, es que Él, ese Dios de la Biblia, está a mi favor. Y que es un Dios activo llevando a cabo su propósito para mi vida. Él es mi redentor, como dice el salmista. Él es mi roca. Él es mi defensor. Él es mi seguridad. Un creyente que conoce a Dios realmente que Dios está a cargo de su vida y todo lo que le sucede y que va a llevar sus propósitos, puede descansar y confiar en Dios y decir, si Dios es por mí, si Dios está por mí, ¿quién contra mí? No importa lo que estoy experimentando ahora, no importa la lucha, la aflicción que viene sobre mi vida, mi familia en este momento, Dios está por mí. La estabilidad, la firmeza espiritual pertenece a aquellos que entienden quién es Dios, el Dios de la Biblia, el Todopoderoso, el Omnisciente, el Amoroso, el Misericordioso, el mismo hoy, ayer y por los siglos, de lo cual cantamos hace un rato. Pablo nos enseña en este pasaje que la firmeza, estabilidad espiritual se obtiene cuando respondemos a nuestros problemas sabiendo quién es Dios y luego venimos a Él en oración con acción de gracias. Noten el versículo 6. No sé a qué hora comenzamos, pero nadie tiene que correr para otra reunión. Así que hoy se aguantan, ¿eh? Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias. Esa es la frase clave. Sean dadas a conocer vuestras peticiones a Dios, delante de Dios. Acción de gracias. Gratitud. Este es el antídoto de la ansiedad. Es la cura para la ansiedad. Pablo está identificando la actitud principal que debe caracterizar a nuestra vida de oración. Venimos a Él con peticiones, traemos nuestras peticiones a Él con toda libertad, pero lo hacemos en una actitud de gracias te damos, Señor, por todo. Acción de gracias. Y Pablo utiliza 3 palabras para describir la oración. Oración, ruego, súplica y petición. Las 3 palabras tienen que ver con peticiones a Dios y lo que se da por sentado es que cuando tenemos un problema, como hijos de Dios, naturalmente venimos a Él con nuestras peticiones. Pero lo que Pablo está enfatizando y subrayando aquí es que la súplica, la oración o la simple petición, que no se haga en un espíritu de queja, un espíritu de duda, un espíritu de descontento, sino que clame a Dios. ¿Cómo? Con acción de gracias. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, tenemos que regresar a nuestro concepto de Dios. Si sabemos que Dios nunca va a permitir algo en nuestra vida que sea mayor de lo que podamos soportar, 1 Corintios 10:13, si sabemos que todas las cosas que vienen a nuestra vida son orquestadas por nuestro Padre Celestial para nuestro bien, sabemos como Pedro dice en 1 Pedro 5:10, que después de que hayamos sufrido por un corto tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. En otras palabras, nos enfrentamos al sufrimiento, a las dificultades, sabiendo que el propósito de Dios en medio de ellas es perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos, establecernos en nuestra fe. Y otra vez el tema de la estabilidad o firmeza espiritual es el objetivo. Por eso podemos orar a Dios con gratitud en medio de la prueba. Él está llevando a cabo su voluntad en nosotros y a través de nosotros. Estamos agradecidos porque su misericordia, que ya se demostró en ocasiones pasadas en nuestra vida, ahora nos sirve como fundamento para las bendiciones futuras.
Nuestra oración en medio del sufrimiento siempre debe llevarnos a una actitud de dar gracias a Dios. Eso es lo que estamos pasando hoy, y todo lo que estamos pasando hoy es para nuestro bien y para su gloria. A veces el sufrimiento viene sin esperarlo. Nadie esperaba esta pandemia, esta enfermedad. A veces el sufrimiento tiene que ver con la vara de Dios, la disciplina de Dios en nuestra vida, y Él amorosamente está aplicando esa vara en nosotros, sobre nosotros. Cualquiera sea la razón divina de nuestra aflicción, es para nuestro bien. Dios nos dará la salida en el momento apropiado y por lo tanto debemos dar gracias. Otra vez, en medio de la aflicción, el apóstol asume, da por sentado que oraremos. Pero cuando oramos, el punto que aquí Pablo enfatiza es la gratitud, porque confiamos que Dios permite y dirige todo lo que trae, lo que viene a nuestra vida. Es fácil caer en ansiedad, y particularmente cuando estamos pasando por una aflicción intensa, es fácil caer en ansiedad. Pero cuando sabemos que Dios está en control, cuando tú estás convencido que todo en tu vida está soberanamente dirigido por Dios, que nada está fuera de sus propósitos para ti, entonces tú puedes decir, orar al Señor con esta actitud: Señor, no entiendo esto, te pido que me liberes, te ruego que me contestes, pero me someto a tu voluntad para mi vida, y Señor, te doy gracias, te doy gracias. Qué difícil es orar de esa manera, pero es la manera que el Señor nos manda a orar. ¿Qué es el resultado de un corazón agradecido? Ahora noten el versículo 7 del capítulo 4 de Filipenses. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Yo creo que todo creyente que está pasando por un momento de prueba desea tener paz, ¿no es cierto? Quisiéramos estar siempre satisfechos, contentos, tener siempre tranquilidad, aún en medio de la tormenta. Y noten que este versículo 7, lo que este versículo 7 promete. Cuando estamos pasando por dificultad y estamos suplicando a Dios y estamos agradecidos, la respuesta a nuestra oración no es el punto. Aquí no dice que si oramos y suplicamos a Dios, Él va a dar la respuesta que deseamos, ¿no? Aquí no dice nada de la respuesta. Lo que sí dice que cualquiera sea la respuesta y cuando sea que ésta venga, Dios promete algo. Y lo que Él promete es paz. Ese es el punto. La paz de Dios. La paz que sobrepasa entendimiento. La paz de la cual nos habla el profeta Isaías cuando dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahí está. El que confía en el Señor. Aquel que vive pensando en su Señor y su voluntad experimenta paz, la paz del Señor. Y esto, mi querido hermano, es lo que significa ser firme en el Señor. Siempre que hablaba con mi padre, tuve muchos años de oportunidad de hablar con él hasta sus últimos días. Si había algo que caracterizaba a mi padre, era su sentido de paz con el Señor. El hecho de que él sabía que todo estaba bajo el control de Dios, y mi padre siempre expresaba un sentido de gratitud a él y por supuesto experimentaba paz. Siempre experimentaba una actitud de paz y gozo. Nunca lo vi quejándose. Miren que tuve años de haber estado con él y él tuvo oportunidad de quejarse. Su hijo Henry no es igual. Su hijo Henry es medio quejoso a veces. Y su hijo Henry no ha copiado en todo a la fe de su padre. Tristemente lo tengo que decir. Y lo siento, pero cuando pienso en una persona firme en la fe, una persona estable en su fe, una persona que tiene paz y experimenta gozo en su fe,
casi inmediatamente tengo que pensar en mi padre. No estoy hablando de mi padre como si él fuera un santo de la iglesia y hay que canonizarlo. Estoy diciendo que mi padre, a pesar de ser un simple creyente en Cristo, un siervo de Dios por años, se caracterizó por ser un hombre que confiaba en Dios y había paz en su vida. Yo no sé, mi querido hermana y hermano, qué problemas estás enfrentando hoy como consecuencia de esta pandemia. No sé qué dificultad esta pandemia ha creado en tu vida, en ti mismo, ansiedad, psicosis, no sé, neurosis, lo que sea. Si tú conoces a Dios y entiendes quién es Dios, tú pides en oración que Él intervenga en tu situación y lo haces con gratitud. Lo que el Señor promete darnos es paz. Paz. No es paz natural, no es paz humana, es paz, como que dije, como ya mencioné, que sobrepasa todo entendimiento. Y solo Dios puede dar paz al alma afligida. El Señor Jesús dijo, ¿se acuerdan? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como al mundo la da, porque el mundo no puede dar esta paz. Yo os la doy. Esta paz es un regalo de Dios al creyente que confía en Dios y ora con una actitud de gratitud, agradecimiento en medio de situaciones increíblemente difíciles. No sé cuántos de ustedes han tenido oportunidad en estos días de orar al Señor, pedir que el Señor nos libre en su misericordia y gracia de las consecuencias de esta enfermedad, rogar por nuestra familia, rogar por nuestros seres queridos, pero ¿cuántos de nosotros hemos tomado un tiempo para decir, Señor, doy gracias por esta situación? No la entendemos, los hombres buscan una situación favorable y que todo se normalice y que todo llegue a lo que teníamos antes. El punto es este, que vivimos en un mundo caído y nosotros somos caídos. Todos hemos sido afectados por el pecado y no podemos esperar algo totalmente, radicalmente distinto a lo que estamos experimentando hoy. No sé si el Señor nos va a tener un regreso a lo que era normal antes, por lo menos no inmediatamente. Pero no importa, Él está en control de esto. Y por lo tanto, entre tanto, aun cuando sufrimos esto hoy, qué importante es recordarnos que debemos agradecerle al Señor. El mundo no se le fue de las manos al Señor. El mundo está bajo su control. Y por supuesto, cada uno de nosotros, sus hijos, estamos bajo su control. Lo cual me recuerda, hermanos, llegando ya al punto de la oración juntos hoy, que recordemos a nuestro hermano Benito, a nuestra hermana Luz, que están pasando y han sido afectados de una manera muy impactante por medio de esta enfermedad. Ustedes saben, Benito está siendo sostenido por un respirador artificial. Tenemos que orar que el Señor le conceda misericordia y le ayude a atravesar por esto y le dé finalmente salud, pero están pasando por un momento muy difícil. En el caso de ellos, directamente afectados. En el caso de muchos de nosotros, indirectamente afectados. Económicamente, socialmente, lo que sea. Pero debemos seguir orando y pidiendo que el Señor tenga misericordia de su pueblo, de nosotros. Y no nos olvidemos de orar el uno por el otro. Dice aquí el pasaje del versículo 7 que la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Nos guardará de qué? De duda, de miedo, de derrota emocional. Esta es una preciosa verdad. El término guardará es un término militar, literalmente significa montar guardia y proteger. Filipos era una ciudad dominada por la presencia militar de soldados romanos continuamente. Los filipenses estaban acostumbrados a
a la custodia romana continua. Y lo que está diciendo Pablo, así como estos soldados custodian y protegen la ciudadanía de esta ciudad, así la paz de Dios protegerá vuestras mentes y vuestros corazones. Pero esta protección no es automática. No es automática. Es promesa para todo cristiano que ora confiando en la presencia y soberanía absolutamente de Dios, y lo hace, como ya vimos, con acción de gracias. Que esa es mi oración, que esa sea nuestra actitud y también nuestra petición. Permítame terminar el tiempo de meditación con una breve oración y luego pasamos a pedidos de oración. Creo que eso va a ser manejado por Lalo y Homero. Pero antes de ir a esa sección, vamos a orar que el Señor nos ayude a entender lo que hemos escuchado. Padre Celestial, Señor, como el salmista expresa, tú eres nuestro refugio. Y te pedimos, Señor, que tú inclines tu oído a nuestras oraciones, que como hijos traemos delante de tu presencia. Señor, ayúdanos a vivir vidas que sean obedientes a ti. Señor, todo lo que sucede tiene propósito en nuestra vida y tú lo haces para fortalecernos, hacernos más maduros y, Señor, ayúdanos, Señor, a no desperdiciar estos días, sino a crecer en nuestra relación contigo. Y ayúdanos, Señor, a crecer espiritualmente y ser firmes espiritualmente. Te damos gracias, Señor, por estas luchas. Tú conoces nuestras luchas, nuestras necesidades hoy. Y, Señor, pedimos que nos ayudes a tener esta actitud que basta cada día su afán. Gracias te damos, Señor, por este día que ya ha transcurrido. Señor, el día de mañana está en tus manos. Pero pedimos, Padre, que tú nos des una actitud bíblica y un concepto correcto de lo que es creer y confiar en Dios. Señor y Padre, bendícenos. Y Señor, pedimos que tú guardes y protejas a cada uno de tus hijos de nuestra congregación en estos días de una manera singular. Particularmente recordamos a nuestro hermano Benito y pedimos que en tu misericordia y tu gracia tú toques su vida. En el nombre de Jesús. Amén.